Bienvenidos al sexto episodio de El Politipodcast, aquí con José Camilo Rodríguez y con Carlos Méndez. No puedes dejar de que jodió tanto por la canción. Bueno, no pasa nada. Bueno, algún día publicaremos el blooper de lo que acaba de pasar Sí. 5 minutos antes de empezar a grabar. Pero no me haga parece spoiler, no haga interesante. spoiler, no haga spoiler. Pero bueno, Hoy tenemos un tema Hoy tema latente. especial, tema Primero de diciembre, ¿no? empezó la Navidad, Empezó la Navidad. ya estamos en diciembre, época de gaitas. Ajá, Antonio, ¿te gusta la- Amaneció, por su sector amaneció con pólvora. No. Uy, por mi casa estaban quemando demasiada No, no, pólvora. no, en mi casa no. Bueno. Bueno, ahorita va a empezar las novenas y todo eso. Perdón por empieza vivir en un aguinaldo. sector popular, ¿no? Pero bueno. Mira, pero no, Sí, porque sí, al lado de mi no. casa hay una iglesia. Ahí cuando son mis aguinaldo a las 5 de la mañana. pues, Pero una explotan iglesia de morteros. ricos, deja Dios, la paja, cabrón. no, es terrible. ¿Y a usted le gusta la Navidad? Uy, a mí me encanta. Sí. ¿Y a Carlos? ¿También? A mí me gusta Las mucho. hallacas, No, pan de jamón. Navidad bonita. La comida, el ambiente familiar, Cuando el está la decorar la familia. casa, bueno, cuando está la familia, exactamente. Bueno, pues todo ese ambiente, la música, compartir, la cena, los amigos. En general es bastante chévere, exacto. Exactamente. ¿Qué nos tenemos para hoy, Carlos? Aparte en Navidad se suelen hacer como, no sé, vamos a reunirnos, ¿por qué? Porque es Navidad. ¿Por qué es Navidad? El ponche crema. Y que vamos a hacer un reencuentro de promo, ¿por qué? Porque es Porque es Navidad. diciembre. El Ajá, tema ¿de de qué? hoy es ¿De qué vamos a hablar? caliente. Un tema, pues, del momento, que es sobre la Guayana Esequiba, sobre el conflicto que hay entre Venezuela y la Guayana. Y posteriormente tenemos otro tema, que Ajá. Las elecciones Las elecciones de que ya Ecuador. pasaron en Ecuador, más bien el... O sea, vamos a analizar es si el correísmo sigue siendo una fuerza política importante en Ecuador Ajá. o ya se puede y cuáles, quedar como el quizás fin. cuáles son los retos que tiene ahora Daniel Noboa como presidente de Ecuador. Exactamente. ¿Cuándo tenemos elecciones? Pasado mañana, ¿no? Pasado Bueno, mañana, domingo referéndum. 3. de un referéndum en realidad. Sí, es un referéndum Un proceso consultivo, consultivo. exactamente, sobre si o sea, en general es por solicitar la continuidad por la defensa del territorio esequibo. Eso está enmarcado con temas políticos, Ajá. estrategias, casualmente todo viene con la primaria, pero antes de empezar con el tema actual, vamos a intentar pues contextualizarnos históricamente con nuestro experto en historia de Guyana, Carlos Méndez. Ah, sí, verdad que yo tengo la segunda nacionalidad. Es que él nació en la Guyana. Él nació en Georgetown. Ajá, en En Georgetown. Puerto España. Ah, Puerto España. Trinidad. Oh. Ni uno ni otro. No, pues bueno, pues ahorita el tema está interesante, un montón de, o sea, dentro de la opinión pública internacional ha comenzado a resonar, dentro de lo que es la órbita también hispanoparlante, mucha gente habla de amenazas de guerra de Ucrania, Israel, y ahora se abre un tercer frente porque ha habido movilización militar brasileña hacia la frontera que tiene con En Guyana. con Guyana y Ajá. con, Y Venezuela. con Venezuela, lo que es esta triple frontera en Roraima, El en trifinio. Sabana, debido Por cierto, a que, se llama así, cuando son fronteras entre tres estados se llama Sí. trifinio, Ok. términos técnicos. coño, es como que si tú todo mundo te Clip, geografía, clip ¿no? para TikTok. Ajá. Sí, yo pasé geografía. Sí, no, yo casi la reparo. No, yo sí Después no. que el profesor era una joyita. Ah, bueno, saludo a Carlos. Sí, al tocallito. Entonces llega y pues, o sea, hay como una tensión, o sea, se hablan de que suenan tambores de guerra, pero hay que clarificar un poco la situación. Sí, o sea, ¿cuándo empezó esto? Esto sí, viene esto desde la empieza colonia, desde- un proceso del colonial. descubrimiento de América. El descubrimiento de América. Entonces vamos a hacer un breve repaso histórico, Ok. tratar de ser lo más conciso posible. De los temas más importantes, claro. de los tópicos y vamos a contextualizar lo O que sea, es empezaríamos la actualidad. con la llegada de los europeos a América, Ujú. que se establecieron ciertas colonias, ¿no? Sí empezaríamos. Empezaríamos con eso. Obviamente estos territorios, en primera instancia, son descubiertos y Descubridos. descubridos y, Importante. y colonizados por los españoles. Ujú. Tenemos el Tratado de Tordesillas de 1494. Españoles y portugueses se parten de la mitad del continente americano, pero obviamente pues otras pues potencias Los holandeses, los con británicos, los vocación imperialista y franceses. colonial no lo reconocen. Ujú. Holandeses, británicos Y franceses, en cierto y punto. franceses hasta cierto punto, pero algo muy interesante, suecos. Suecos. ¿Qué hacían sí me los suecos acordaba. aquí? Eso no me Los suecos, acordaba. no los zapatos. Pero sí los de pero Suecia. Sí, o sea, los O sea, la suecos gente de Suecia. de Zlatan Ibrahimovic.
La gente que tiene selección de fútbol amarilla, ajá. Ajá, Esa gente de ese país frío. Bueno, los suecos también tienen pretensiones coloniales en la zona, en lo que se llama el Esequibo, que curiosamente no sé si saben de dónde viene. No, ¿de dónde viene la palabra esquivo? De uno de los principales descubridores de la zona, que es Juan Esquivel. Lo que pasa es que fonéticamente... Esquivel, Esequibo. la traslación Claro, porque hay idiomática. que recordar, hay una combinación ¿De Guyana? lingüística. Ah, ok. No, Sí, lingüística, etimológica. porque había primero tribus indígenas, después llegan los españoles, llegan los portugueses, holandeses, llegan holandeses, entonces Suecos. suecos de Suecia, llegan británicos, holandeses, neerlandeses, por ser técnicos. Países bajoneses. Y entonces ahí, claro, se genera como una transformación fonética y entonces de Juan Esquivel pasamos al Esequibo. Este territorio que queda pues al oriente de lo que es la cuenca del río Orinoco, de su delta, territorio sumamente grande que representaría aproximadamente un séptimo del territorio nacional. Sí, son más de 150.000 kilómetros 200 cuadrados. y pico mil kilómetros cuadrados. Ajá. Y un territorio que representa actualmente, o representaría, 2/3 de lo que es la actual Guyana. República de Guyana. Ajá. O sea, nosotros nos jugamos algo muy importante como venezolanos, ellos también, ellos se juegan 2/3 de su territorio. Claro, primero los holandeses, es verdad. Pasan los años, en 1777, con las reformas borbónicas, España constituye lo que es la Capitanía General de Venezuela, y con ello se incluyen los territorios al oeste del río Esequibo, que sería muy bueno poder como que ejemplarizarlo mediante un mapa para la producción en un futuro. Este territorio es reconocido por la Capitanía General de Venezuela como territorio español. Entonces tenemos con ello que Venezuela, o sea, ha sido un reclamo histórico y continuado desde España hasta las repúblicas correspondientes. ¿Qué pasa? Que Venezuela en ese momento, hay que ser claros, o sea, sufre de una gran cantidad de una gran debilidad institucional, económica, militar, saliendo de una guerra catastrófica. Claro, por como fue supuesto. la de la Y es un país que independencia. está naciendo como independiente, está volviendo No, independiente hasta ahora. no existía un respeto, por así No, y decirlo. además que su fuerza militar en su momento venía obviamente de todos de los ingresos que emanaba la corona española. Por supuesto, las riquezas que muchas llegaron por recursos de Venezuela o sus O que se extrajeron colonias de- en ajá, América, de pero las colonias. administradas por España, o sea, un estado ya constituido. Ok. Y Venezuela es un estado que se está constituyendo. Algo bueno como lo que hablamos con el tema de Israel. Sí, ¿Te acuerdas que en principio Israel pues Estado estaba naciendo? precario, con una soberanía frágil, un ejercicio de soberanía frágil que, pues, lamentablemente, en vez de imponer, se le imponen y aceptan una serie de tratos que muchas veces son Que no terminan de ser asimétricos. ajá, fructíferos para ellos. Exacto. Claro, el tema es que durante ese proceso, colonos, por decirlo de alguna forma, británicos o neerlandeses ya hacían vida al otro También coste. hacían vida. O sea, Ujú. Venezuela no ejercía una soberanía plena en ese sector. Era un área despoblada. Era un área despoblada, no tenía donde ningún había tipo de grandes- presencia La humana. única presencia eran etnias indígenas. Etnias muy indígenas, dispersas. exactamente. Es más, tú ves el mapa de lo que es el Esequibo y es una zona despoblada, sumamente amplia, con una quizás la densidad poblacional. geografía complicada. Ajá. Estamos hablando de selva pura, parte del macizo. Y a ver, en ese momento no se conocía petróleo, no, o sea, que hay un petróleo interesante, No se explotaban sus minero, o sea, recursos. entonces no era una zona, la verdad No que tenía un tal valor vez no tenía un valor estratégico Y estratégico tampoco, importante. exacto, quizás tampoco. había esa noción. Pero ningún sí, país- pero sí se había una defensa de la soberanía por un tema de respeto internacional, territorio. jurídico, de territorio, Ajá. pero no porque se dependiera de los recursos extraídos de esa zona, porque no se extraían recursos de esa zona. Obviamente. Sí, o sea, Ajá, entonces esto nos lleva al primer punto importante que sería El laudo habitable de París, Ujú. que fue en 1899, pues ¿sí? seguimos. Obviamente, los ingleses siguen haciendo esa expansión no oficial, cuya objetivo último era llegar al Orinoco, a la cuenca del Orinoco. O sea, realmente ellos lo que querían era llegar a la fachada Pasito a atlántica, pasito poco y a llegando. poco, Y llegando y hacia allá. llegando hasta llegar al... y Claro, ¿qué amenazar. pasa? El río Orinoco sí tiene una importancia
estratégica para Venezuela porque desemboca al Atlántico. al pues. Atlántico. Y ahí te eso proyectas es- a Trinidad, te proyectas al Atlántico en general. Y sales a Europa. Los ingleses Te entendían, conecta con otra parte del Exactamente. mundo. ¿Ah? entonces los ingleses entendían la importancia estratégica de esa zona y por eso su objetivo último era llegar, lo que los venezolanos lo permitiesen, hasta la cuenca del Orinoco y más allá. Bueno, ahorita con el tema del laudo vital de París, ahí vamos a ver que pues, hay ciertos intereses que... Sí. Se hace un laudo, un arbitraje en 1899 en París, Francia. Venezuela solicita ayuda a los Estados Unidos de América. Gran Bretaña, como potencia de la época, no consideraba que no se quería sujetar a un proceso de arbitraje, sino una negociación directa y bilateral entre las partes. Pero Estados Unidos, aplicando la doctrina Monroe, dice: tú te vas a someter al arbitraje, va a ser constituido por 5 jueces Ok. uno, que van a llegar a un fallo Ajá. a favor de una de las partes. que, si no me equivoco, eran 2 británicos, 2 en representación británica, 1 en Estados Unidos, uno neutral, Un neutral. uno que es el y en ruso teoría, francés. y en el teoría, francés, ajá. y en teoría tenían que ser 2 venezolanos. Ajá. Pero Gran Bretaña dice: ok, yo me someto al arbitraje, pero una de las condiciones es que Venezuela no va a representarse a sí misma, sino va a ser los americanos. ¿Y por qué ellos sí a ellos mismos? Porque es una potencia. Porque es Gran Bretaña. Era la gran En la potencia segunda del mitad del siglo momento. XIX. Prácticamente podía ser, o sea, ya jugaban en ligas mayores. Claro. El clásico de la política internacional. Exacto. Unos dictan reglas y Son los que obedecen. otros son los que las obedecen. Gran Bretaña se sujeta a este arbitraje junto a Venezuela y el delegado neutral no era francés, era ruso. Se llama Fyodor Martens. Se llamaba. Se Bueno, llamaba. de hecho que te vivo todavía, ¿no? Descanse en paz, o quizás no tanto, eso lo Ajá. vamos a ver. Delegado rural ruso, miembro del Consejo Permanente de Relaciones Exteriores del Imperio, o sea, Ujú. una persona muy prominente. Supuestamente era el delegado neutral. Se comienza a desarrollar el proceso y se llega a un fallo a favor de Gran Bretaña. Todo lo que es la orilla, todo lo que es la orilla de oriental y occidental del río Esequibo pertenecen a Gran Bretaña, y Venezuela prácticamente tiene Le dejaron como una parte, más que toda la parte norte del... prácticamente pierde todo el Esequibo. Sí, prácticamente perdió todo Prácticamente el pierde todo el Esequibo. Esequibo. Exactamente. Tiene proyecciones hasta la cuenca del Orinoco y parte de lo que es la Gran Sabana. Pero Y sí el una macizo parte como la guayanés. desembocadura del río Esequibo, creo que Eso sí se protege. eso lo Se mantenía logra Venezuela. preservar. Pero igual, o sea, Venezuela como que aceptó en un principio, en un primer momento, o sea, No sí lo lo aceptó. acepta. Lo que pasa Rechaza es que el después, resultado, pero- mas no rechaza la constitución del proceso en sí. Ujú. O sea, rechazamos el resultado, que nos Me imagino perjudica, que hacen es un exacto, veredicto se despojatorio, revisa o sea, algún pero acto no- jurídico en el Ujú. que se... pero no rechazo la constitución del proceso. Ok. O sea, no rechazo, por ejemplo, Seguir que siendo Venezuela parte del no haya proceso. tenido delegados directos en representación, cosa que es realmente un absurdo. Pero bueno, reglas de la época. Ujú, exactamente. Pero claro, después pasa que como en la época de los 40, por ahí más o menos, se descubre que sí hubo ciertos Ciertas irregularidades. vicios dentro del proceso. A ver, aquí lo importante, y para intentar ir avanzando con la parte histórica, es que, bueno, años después, el Estado venezolano descubre que por parte de los británicos se ocultó información que sí evidenciaba la pertenencia del territorio territorio a Esequibo a Venezuela. Sí, o sea, se ha llegado a Claro, siempre se estuvo en contra porque siempre se reconocía el Esequibo como nuestro, pero hubo ciertas pruebas que nunca salieron durante el mapas juicio. falsificados. Exactamente. Ujú. ¿Cómo? Aquí asistente. Cualquier cosa acérquele ahí para que se escuche un poquito mejor. Ah, voy a poner aquí. O sea, todo termina Ah, pasando, es Alejandro, para que sepan. Alejandro Braco. El asistente 3. todo termina pasando justamente porque uno de los abogados que representa a Venezuela, como señala Carlos, justamente muere. Y como en una especie de testamento Sí. o algo por el estilo, él expresa de que hubo intereses políticos de por medio y hubo pues, corrupción en el acto. Entonces, ahí es donde le está, o sea, ¿qué pasa? Un ejemplo, al principio del siglo XX, o sea, 1900 y tanto, Brasil ya manifiesta de que había sido una injusticia la decisión del laudo arbitral. Pero hasta el 44, que muere este señor, que fue Severo Madre,
es que pues sale ese testamento y el Estado venezolano es como que, ya va. Entonces ahora tengo para pelear el doble porque no solamente no estoy de acuerdo, sino ahora pues no solamente estoy chillando. Hay pruebas de que... Ajá, o sea, Es no un soy un niño proceso. malcriado, sino en Exacto. verdad tengo razones para estar peleando. Exactamente. Es que se Ok. constituye, como dice Alejandro, se constituyen pruebas fehacientes de que el proceso estaba viciado y por tanto era nulo. ¿Quién, su resultado. quién descubre eso? No. O sea, cuando muere, deja como el Cuando muere testamento, el las abogado, cartas... el representante, No me acuerdo cómo se llama el nombre. era un norteamericano, creo que era, Ok. Ajá. que él muere y él revela unos documentos que O sea, él implican tenía una escrito y que negociación se pusieron secreta. públicos cuando murió. Ah, claro. O sea, el Martins, Gran Bretaña y Estados Unidos negociaron secretamente que el fallo desde un principio iba a ser a favor de Gran Bretaña. Ok. ¿Qué pasa? Que también tenemos algo que no hay que obviar. En 1932 se firma el Tratado de Triple Confluencia y Gómez acepta, con Vicente Gómez, dictador venezolano, acepta Tachirense. Tachirense, De la Mulera. Cocho. Claro, antes Aquí de esto, pues, tenemos un lado oscuro de él acepta que él acepta la repartición del laudo de París y acepta que el Monte Roraima, mucho más al oeste, iba a ser la triple frontera, iba a ser como el hito, el trifinio, como tú dices, entre Brasil, ujú. la Guyana O sea, él Británica no en este pelea- momento no pelea el territorio. o sea, en ese momento la causa es huérfana de cualquier defensor. Claro, pero es Eh, que en ciertos puntos como que se aceptaba como, a ver, como no había pruebas de que estaba viciado el proceso todavía. Es que eso o sea, es como así. que bueno, Hay fue que el- entender las complejidades comunicacionales de la época. No, claro, y no, en un momento pues el gobierno de venezolano dijo, bueno, ya fue de acuerdo de ese laudo que nos sometimos, bueno, no nos gusta, nos parece que está Un mal. estado débil, económicamente Exactamente. precario, con una fuerza armada minúscula en comparación. Ahora, a claro, salen estas cartas, sale todo esto, que dicen, hubo ciertos vicios en el proceso, que bueno, ya estaba prácticamente sentenciado el juicio a favor de los británicos porque no vamos a presentar Un juicio pruebas. montado, pues. Exactamente, ahí es donde, bueno, vuelven a saltar las alarmas, ¿no? Sí. Y con ello tenemos lo que es la recuperación de ese reclamo histórico en 1962, que es cuando se declara nulo y viciado, írrito, se utilizó esa palabra, el laudo de París Írrito, por parte de Venezuela. Ujú. Y ante la ONU se presenta tal hecho, tal Mm. protesta. ¿Qué pasa? Pues que ambas partes, en pro de una negociación y de una resolución pacífica y razonable del conflicto, en 1966 firman el Acuerdo de Ginebra, 17 de febrero de 1966. La Guyana, Claro, pero ahora ya justamente... ya en ese momento, ya no es británica. justo antes, 17 de febrero de 1966, Acuerdo de Ginebra, que el acuerdo, ¿qué es lo que implicaba? Que ambas partes van a establecer la solución pacífica, una Del solución conflicto. pacífica y práctica como medio último. O sea, la violencia, o Está- cualquier conflicto armado queda excluido de la solución, como fórmula de la solución. Entonces, y se sujetan hasta cierto punto los buenos oficios de lo que es las Naciones Unidas. Ok. Ahora, mi El pregunta secretario es, general. claro, ahí ya es con la República Cooperativa de Guayana, ¿no? La Porque ya República es justamente- Cooperativa porque nace ya el ju- 26 de mayo. El acuerdo es el 17 de febrero, el 26 de mayo nace la República Cooperativa de Guyana. O sea, Gran Bretaña le concede la independencia. Y entonces, ¿qué pasa? Que todos estos acuerdos y esta disputa y este reclamo territorial es heredado a la República de Guyana a Ujú. defenderlo. Y Ahora, la República de Guyana yo tengo ratifica... yo tengo como una pregunta más que todo en términos legales, por decir así. Ok, se hizo el tratado, el laudo arbitral de París, Ujú. después Venezuela lo desconoce, protesta, y bueno, en su momento los británicos y posteriormente la República de Guyana acepta este acuerdo de Ginebra. En cierto punto no estaría aceptando, firmando ese acuerdo, que sí hubo vicios en el laudo de París. O sea, es como mi pregunta, no sé si... ¿De parte de Guyana? Sí. Lo que pasa es que a nivel legal, o sea, ¿cuál es el detallazo? El detallazo es que con el testamento de este señor, el abogado americano, termina siendo simplemente un argumento. O sea, termina siendo simplemente mi palabra contra tu palabra. O sea, no había nada más allá del propio testamento para poder decir, ok, esto que está diciendo este abogado en Es verdad real. pasó. Ujú. O sea, simplemente es un testimonio. Ni tampoco hay forma de decir que lo que se hizo bien, o sea, que es mentira eso. Exactamente. Ahora, yo creo personalmente que Guyana, bueno, que en ese momento ni siquiera Guyana, sino Gran Bretaña, termina aceptando la denuncia
simplemente como por dar tiempo, porque qué casualidad que justamente un mes después de otorgar la independencia. Ya sabían que iban a otorgar la independencia, eso no se decide de 4 semanas a 4 semanas. Ok. Y pues obviamente me imagino que las personas que iban a tomar el poder en Guyana era como que bueno, listo, sí, o sea, aceptamos y de alguna manera les funcionó porque duraron más de 50 años sin poder ejecutar un proceso judicial, sino hasta hace unos meses. Ujú. O sea, entonces a nivel legal pues no es como que lo estás reconociendo, sino simplemente es como que, ok, desconoces eso, bueno, podemos revisarlo pues. Y le funcionó pues, para que pusieran un trapito de agua fría porque pues el Estado venezolano tampoco siguió con el proceso judicial. Claro. ¿Qué pasa? Que Venezuela hasta cierto punto trató de jugar inteligente porque decían es preferible llegar a este acuerdo con Gran Bretaña, hacerlo con la naciente, la recién hecha República de Guyana, porque va a quedar como un estado grande, Venezuela, intimidando a un estado pequeño. Entonces, Claro, eso, la estrategia de proceso se hace. Británica, los británicos como que, coño, este pedo ya no me lo aguanto más. ¿Sabe qué? Resuelvan ustedes. Yo no me meto ahí, claro, tiene intereses de que tampoco Venezuela tenga esos recursos económicos, todo eso, por un tema de crecimiento. A ver, manejar esas grandes reservas de petróleo, pues, es un recurso interesante. Pero obviamente, pues, si Venezuela llega a someter ahora a Guyana, desde un punto de vista militar, ya no es una equiparación de fuerzas en su momento entre Venezuela y Reino Unido, sino que ahora es Venezuela contra el chiquito guyanés. Sí, y hay que ver que en esa época estamos hablando de los 60. Ya Exacto. Ahí sí, Gran Bretaña no era la gran potencia lo de la que Segunda Guerra fue Mundial. en la Segunda Guerra Mundial, era otro orden internacional. Exactamente. Entraban en juego los soviéticos, entraban en juego los Está. americanos. Y Venezuela, Hubiese pues, sido mucho más tuvo complicado. una época buena en Venezuela, crecimiento económico, Estamos un estado hablando establecido. Del posperegimenismo. Exactamente. Qué bueno, qué interesante recordar que Pérez Jiménez, en una de sus entrevistas a Oscar Yáñez, Él dice que va a recuperar la Guyana. no, o sea, que ya retirado, ya era España, una entrevista que le hizo, creo que fue una silla caliente. Dice que si él hubiese terminado su segundo periodo, A ver, se recuperado. el siguiente proceso era ir militarmente Ujú. a Guyana. Nunca Estaba- se ha hecho una estaba en las operación militar. condiciones dadas, aparte. Exacto, sí, hay un crecimiento, una fuerza armada sólida, establecida, casi que el dólar a uno, pero eso es un mito, pero bueno, más o menos casi, pero sí estuvo cercano a ese precio. Pero habían condiciones. Había condiciones, claro, Para una modernización pelearlo. del Estado venezolano. Las condiciones grande. eran cercanas a las óptimas. Exactamente. Y era posible, pero bueno. o Y sea, se le podía bueno, poner de es- frente a un Reino Unido. en Claro, su pero es momento. bueno, eso quizá un poquito más discutible cuando era uno de sus principales proveedores militares. Ahí lo que habría que evaluar era Claro, qué pero tanto Reino Unido precisamente estaba- por qué esa alianza tanto- tenía con qué tanto Reino Unido negociar. estaba dispuesto a entrar en el conflicto, conflicto. y qué papel jugarían la Unión Soviética y los Estados Unidos. Pero eso es muy what if, es muy que hubiese pasado así. Ujú. Entonces seguimos con el proceso. El acuerdo de Ginebra. En el 60 se firma el Acuerdo de Ginebra y en Que sería el segundo punto como más importante de todo el recuento histórico. Que es lo que El defiende Laudo de París Venezuela, exactamente. Y el acuerdo de Ginebra. Ujú, En 1969 ocurre la rebelión de los Rupununi. ujú. Eso es una región, es una de las divisiones político-administrativas que tiene Guyana dentro de lo que es el Esequibo. Y hay una rebelión, una insurrección Esto fue en el 69, ¿no? de grupos indígenas en contra del gobierno guyanés por una serie de reclamos e inconformidades, y ellos juegan relativamente inteligente. Ellos se autodenominan venezolanos, Ujú. como que O sea, ellos exigen que descongelando, ellos son venezolanos y que quieren ser reivindicando reconocidos. el reclamo Exactamente. histórico de Venezuela por el Esequibo. Ellos se consideran, nosotros somos el Esequibo es venezolano, somos Al ser venezolanos, nuestro, pues es venezolano. y le piden apoyo al gobierno de Raúl Desde Leoni, entonces, Raúl León. el gobierno de Raúl Leoni. Raúl Leoni hace una declaración oficial mediante su canciller de Rechazo a rechazo a la solicitud. ayuda. Ujú. Hay una serie de muertos y de exiliados, y fracasa la rebelión. Ujú. Volvemos a lo mismo. ¿Qué Y hubiese claro, y pasado si Venezuela muchos de no- esos personas que sublevaron después se refugiaron en Venezuela, Sí, ¿no? se les dio conceder la nacionalidad. Exactamente. Volvemos a lo mismo. ¿Qué hubiese pasado si Venezuela Ujú. hubiese Apoyado. apoyado a la rebelión? Es muy difícil saberlo, pero queda como que Lo que ese- sí, o sea, hubiese sido una guerra que quizás hubiese durado unos años, al menos si se hubiese es incursionado a nivel difícil militar. saber. Por eso es complicado, pero Porque, ok, ¿Por qué? imagina que que ofrecen su ayuda a su asistencia Ahora, pero- a los Rupununi, a la región del Rupununi. Eso implicaba ayuda militar, ayuda diplomática. Claro, ayuda Claro, eso alguna- rompe el alguna- acuerdo muy de amplio. Ginebra. Eso alguna era acabar con el acuerdo de potencia, Ginebra. alguna potencia se hubiese involucrado de un lado y otra Es potencia del muy otro lado. amplio, es muy amplio.
No, pero el tema es que o sea, Venezuela se abstiene de participar militarmente porque estaba en el Acuerdo de Ginebra que prohibía eso y es lo que defiende Venezuela para que no someterse al laudo vital de París. Porque al tener ese acuerdo, somete, bueno, vamos a hacer un proceso Y es que pacífico, reconocer, la tradición delimitar. histórica venezolana es muy pragmática en tanto el uso de la diplomacia más que de la fuerza armada. Ujú. Entonces eso es lo que pasa. Continuamos y tenemos el protocolo de Puerto España. Puerto España, capital de Trinidad, Ya nos estamos acercando mucho a la actualidad. 1970. Estamos hablando hace 50 años. suspensión de las negociaciones, Ven como comenta acá y claro. Se Se fue cae la la luz. luz. momento Pero de el Esequibo es nuestro. Pero el Esequibo es. Nuestra. Ajá. Bueno, suspensión sigamos. de las negociaciones del 12 de las negociaciones por 12 años, 1982 debían suspenderse este protocolo. ¿A qué se llega el acuerdo? ¿A qué se llega? Ambas partes suspenden las negociaciones por el reparto del Esequibo durante un periodo de 12 años. Pasan los años, pasa el siglo, un personaje llamado Hugo Rafael Chávez Frías llega al poder, Ya estamos siglo XXI. siglo XXI. Ujú. En la Constitución de 1999 se sigue ratificando mediante el artículo 10, ese artículo que leímos, Ujú. que los territorios de la Capitanía General de Venezuela constituyen la actual república. Con sus transformaciones Con- políticas, ajá. con acuerdos que no presenten vicios de nulidad. Ahí haciendo clara referencia A la a órbita los de- laudos que se consideran Exacto. viciados, irritos y nulos. ¿Qué pasa? Que Chávez flexibiliza mucho su postura. Claro, porque a ver, recordemos que necesitaba cotas Quizás por- políticas exacto, en la por- ONU, por en la temas OEA, geopolíticos. o sea, Acuerdos para en el poder... Caribe. Entonces él empieza, ahí es donde crea Petrocaribe, Petrocaribe. exactamente, bueno, vamos a darle precio subsidiado, entonces el gobierno guyanés Eran aliados era comerciales. aliado. Se flexibiliza mucho su relación. Entonces, bueno, no voy a meterme con- mucho en el tema de Guyana porque, bueno, son aliados, hay que la resolución O sea, pacífica. como que el conflicto Una- sigue, porque Pero Chávez lo engavetan. explícitamente Chávez jamás dice el Esequibo es de Ajá. Guayana. Pero Pero jamás sí, se- ¿qué hace? Da el beneplácito para que se desarrollen proyectos de infraestructura y proyectos de desarrollo económico dentro del territorio disputado. Una convivencia, una conveniencia Es mutua. la conveniencia entre las partes. Guyana De tiene resolver petróleo a buen conflictos. precio y Venezuela tiene un voto más a favor a favor de ellos en la OEA y en las Naciones Unidas. En organismos Exacto. internacionales. Se congela el En todo conflicto, se congela. Exactamente, ¿Qué totalmente pasa? congelado. Maduro llega al poder después del fallecimiento de Chávez y ahí sí hay que decirlo, en honor a la verdad, se revigoriza un tanto el reclamo. Llegó la El Esequibo es. Nuestro. se revigoriza un tanto el reclamo de Venezuela respecto al Esequibo. Una pastilla. Eso fue que usted llamó para que pusiera. Claro, ya me. En esa época también, ¿qué pasa? Que ExxonMobil comienza a hacer prospecciones petrolíferas en la zona. Se comienza a ver que hay yacimientos petrolíferos en el subsuelo de lo que es la zona económica exclusiva, lo que son las aguas que pertenecen Ajá. Que es como el último ahí donde nace el último gran conflicto el conflicto. Y aparte entre ya Guyana es- y exacto. Venezuela, que es que Se empieza a explotar. empresas el territorio. extranjeras de extracción petrolera entonces hacen convenios con el gobierno guyanés para hacer explotación de ese Sí, recurso. se hacen prospecciones. O sea, más que hablar de licitaciones en ese momento, Exxon lo que hace es como hacer prospecciones petrolíferas, buscar yacimientos. Venezuela Pero bueno, obviamente es presencia de otras Venezuela empresas. rechaza, Y Venezuela ellos son los que rechaza están esa- generando. Que, ojo, yo no estoy en concesiones. contra que empresas de otro país puedan venir a explotar el petróleo, eso es otro tema que Solo podemos hablar, que pero Guyana- sí Pero que hacerlo en levantaría, pero sí que pero levantar- hacerlo en territorio. Y Guyana está el tema dando es, concesiones, exacto, exacto. el tema es que hacerlo, que Guyana sea el que dé esas licitaciones para que puedan hacer esas exploraciones, es lo que genera una vulneración a la Una soberanía controversia, de Venezuela en ese territorio, que O bueno, incluso al que reclamo. es una soberanía que no se ha respetado desde hace muchos años. pues. ¿Qué pasa? Llegamos al 2016. El secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, dice: este Ajá, proceso ha sido. si podemos, vamos a colocar como un conteo de cuántas veces Carlos dice qué pasa. ¿Qué pasa? Bueno, papá. ¿Qué pasa? ¿Qué Ajá, pasa bueno, uno? es verdad, Sí. de nuestro querido profesor Gaby. Ajá. ¿Qué pasa? Que en Ban Ki-moon, secretario general de Naciones Unidas, considera infructíferas las gestiones del proceso y considera delegar o elevar a otra instancia, que es la Corte Interamericana, la Corte Internacional de Justicia, Ujú. el caso. Venezuela históricamente se opone
Y en el 2000, o sea, Ban Ki-moon lo que dice es, si en un año no se llega a una resolución, la Corte Internacional de Justicia va a llevar el caso. En el 2018, Antonio Guterres, ya nuevo secretario, ratifica esta intención y se lleva un proceso judicial para poder discernir la cuestión del Esequibo. La estrategia de Venezuela es no reconocer el proceso, no considera que la Corte tenga jurisdicción en el conflicto, sigue apelando a los acuerdos de Ginebra, a que haya un trato bilateral entre las partes. Guyana apela a la Corte, pero pues tenemos que ver que pues, A ver, todos estos procesos judiciales a nivel internacional son sumamente extensos. Bueno, ya llevamos más de, ¿qué? Más de un siglo probablemente. Claro, es que ha pasado por diferentes procesos, ¿no? O sea, no siempre ha sido bajo el mismo Sí, sometimiento, los pero tiempos igual. Ahora, vamos a intentar introducir el tema actual rápidamente, Sí. porque es lo que está ahorita como en boga. Es el tema del referéndum consultivo. En septiembre, Guyana abre licitaciones en lo que es la zona económica exclusiva correspondiente al Esequibo para explotaciones petrolíferas, Ajá. especialmente con ExxonMobil. ¿Eso qué implica? Eso es un agravio inaceptable para Venezuela y por tanto ello en septiembre hace la notificación del referéndum consultivo Ujú. que va a ser llevado a cabo, ¿qué día? Pasa mañana. Pasa Pasa mañana. mañana, domingo. Bueno, hoy que 3. estamos grabando, 1 de diciembre. Se va a publicar ahorita en la tarde, pasa Exacto. mañana, el 3 de diciembre. Ajá. ¿Qué ¿Qué tenemos tenemos? ahí? Preguntas. Exacto. ¿Saben Pero cuáles son las ya, preguntas? antes de ir al tema de las preguntas, toca acotar que ahorita venimos de un proceso electoral también, que fue la primaria de la oposición, y pues que como vimos y como analizamos aquí en creo que fue el primer episodio que Ajá. tuvimos, una gran participación de parte de la población venezolana a favor, no solamente de la primera, sino que a favor de la candidata pues, María Corina Machado. ¿Qué pasa? Entonces, ¿qué pasa? Otra vez, no, ¿Qué Carlos, pasa? ¿qué pasa? Aló, Uberroy. ¿Qué pasa con TikTok? El gobierno venezolano está motivado a movilizar gente, necesita movilizar gente y a cierto punto de legitimar el proceso de primaria. Incluso fue la convocatoria al referéndum, creo que agarró fuera de base a casi todos O dirigentes políticos. sí, porque estaban todos enfocados en la primaria, pasa lo que pasa con la primaria y no hay participación. No hay una más allá opinión clara. del oficialismo no hay participación, más allá del oficialismo no existe participación de otro partido político o de O sea, de sí. otra fuerza política. A ver, ¿qué partidos sí están totalmente llenos? Son los partidos que si es Democrática y Acopepe, los que están judicializados, Ujú. los que tienen las juntas ad hoc nombradas por el Tribunal Supremo de Justicia. Ujú. Son partidos que, bueno, habría que analizar qué tipo de Postura, oposición de postura son. Que son un tanto complacientes. De repente, Con el y bueno, pueblo se superior. sometieron al proceso. También tenemos el caso de Daniel Ceballos con su partido, que yo no tengo claro si se llama El día- Metapolítica, Metademocracia o Arepa. Y O sea, hace lo he escuchado como varias 3 días, Capriles salió en un video veces, que diciendo que grabado va a por él mismo, participar. diciendo A ver, que había que ¿cuál participar. es el gran problema? Ajá, ¿Cuál ya es, cayó. sí, Sí. ¿Cuál es el gran problema aquí antes de entrar al tema del referéndum con simplemente la postura de los partidos de la oposición o los dirigentes políticos? Se supone que hubo una legitimidad de un liderazgo, pero no había un mensaje, se supone que hay una unidad, no había un mensaje claro de unidad de qué hacer ante el Esequibo. O sea, si ya hubo un candidato o una líder, que en este caso es María Corina, que quedó creo que más que legitimado, o sea, más del 90% de los votantes dijeron que ella es la que tiene que dirigir o que debe ser la candidata a la oposición y que lideriza el movimiento. Y este proceso lo que promovió fue la unidad del sector opositor, no hay una unidad de criterios. Después de la primaria no hubo, no, Ante este caso no. ante el referéndum. Ante el referéndum no. Entonces está ese sector de la población que quedó, por así decirlo, como huérfano. ¿Qué hago? Ajá, participo o no participo, no, pues no va a participar porque eso es un acto político del gobierno. Bueno, Que en principio se entiende como una jugada para hacerle frente a la participación masiva que hubo con la primaria. sí, Es decir, acrecentar los números para una participación masiva en este ¿Y referéndum. qué va a pasar? Lo más probable es que sí vaya gente a votar. Y va a haber mucha gente Pues votando. hay gente, ¿Por hay, qué? hay gente cedulándose en un proceso de cedulación que hay actualmente para actualizar su cédula e ir a votar, Ujú. por lo que probablemente va a ir gente a votar. El tema de los empleados públicos. Ujú, Los empleados públicos van a votar y participar. Y el Estado venezolano es el mayor empleador de Venezuela. ujú. Hay mucha gente. Las personas que reciben sus pensiones, que reciben ciertos bonos, van a votar. Personas que
históricamente consideran que el Esequibo es nuestro, Vale, más que todas las personas mayores. Bueno, Anthony contaba que el caso de la Sí, yo tengo un familiar mayor que va a ir a votar. que va a participar porque considera, no porque esté a favor del gobierno, no porque nada, sino porque considera que el Esequibo es nuestro y hay que participar. Por allá, precisamente en la tercera Las edad, personas ¿quién es? mayores. Sí, exactamente. Es que hay un imaginario colectivo en nuestra época de que el Esequibo es nuestro y era una clase, o sea, todos los años en el colegio impartían clases sobre el tema del Esequibo. Entonces, ¿qué es lo que buscaba este sistema de gobierno? Está desconectado con la base, como todos los actores políticos del país, de todos los bandos, y estaba un tema que lo volviera a reconectar con la base del país y buscó un tema nacionalista. Más allá de perturbar la primaria o no, simplemente es un tema que reconectara. Pero ¿realmente la gente está reconectando con el sistema o solamente es con la parte emotiva del Esequibo y retomar el tema de que el Esequibo es nuestro? Una jugada interesante, sinceramente. Aunque sí les digo, tú hablas de una postura clara de la oposición. En opinión personal, siento que debería, o sea, bajo mi criterio, la oposición debería ser lo más ambigua posible en el ámbito. Porque te puede someter a un gran escarnio y hacer Pero yo considerado. creo, o sea, claro, quizás la oposición quedó agotada después del proceso de primaria. Pero yo creo que sí, quizás sí hubiese sido efectivo hacerle frente al gobierno en una elección como esta. O sea, incluso a nivel de... Está por ahí llamando. Incluso a nivel de... Lo más importante era demostrar que te puedes organizar para una elección. Lo mismo que pasó en la primaria. Que puedes tener todos los testigos en todas las mesas y validar la información que va a ser oficial en el Consejo Nacional Electoral. Porque ¿quién valida la información que dé el Consejo Nacional Electoral? Pasa mañana a las 7 de la noche. Nadie la valida. Entonces, nos tenemos que... Nos tenemos que convencer de los testigos que el oficialismo tenga en las mesas. A eso voy con esa población electoral que quedó prácticamente huérfana. No tiene, o sea, más allá de ir a votar, porque ustedes pueden ir a votar, yo no, porque todavía no estoy inscrito en el CNE, pero más allá de ir a votar, ustedes pueden ir a votar, pero no hay nadie que valide la voluntad del voto de ustedes, o que la resguarde. Ni que sea observador. Claro, no hay observadores, no hay testigos, Fíjate, a no ver, hay partidos. Vamos a leer rápidamente las preguntas, son 5 preguntas. Nosotros las leímos hace tiempo, pero vamos a leerlas. Sí, vamos y vayan como que podemos tirar un comentario con respecto a cada una. Y al final, yo tengo una postura de que sí de derecho ante el referéndum, y eso lo podemos ahorita conversar rápidamente. Primero, ¿está de acuerdo en rechazar por todos los medios, conforme al derecho, la línea impuesta fraudulentamente por el laudo militar de París en 1899 que pretende despojarlo de nuestra Es Guayana decir, Esequiba? ¿está de acuerdo o no con el laudo? Exacto, Ajá. y obviamente pues ahí sí, o sea, en el caso de que participáramos, obviamente rechazamos el laudo militar de París porque no está viciado de nulidad, no lo reconocemos, fue una... teoría. ¿Cómo? En teoría. En teoría. Claro. Pero bueno, esta es la pregunta, que si rechazamos el laudo militar de París, y ahí mucha gente creo que estaría a favor. La segunda, básicamente es si apoyamos el Acuerdo de Ginebra como el único instrumento jurídico válido para dar una solución al conflicto de Guyana. Es decir, seguir los lineamientos del Acuerdo de Ginebra. ¿Qué pasa con ese Acuerdo de Ginebra? Ok, es bello y bonito y hermoso porque intenta solucionarlo a través de vías pacíficas, pero No, el bueno, tema es que llevamos desde 66 con ese acuerdo que nunca ha llegado a nada. O sea, tal vez Ya va a para ver, 60 años. proponer un nuevo acuerdo no sería mejor, intentar otras vías. El problema es que una parte implica una negociación bilateral y directa, otra parte implica la intermediación de organismos internacionales. y Arbitrariedad. externos. Exacto. Porque es que vamos, de tú a tú, Guyana tiene los de perder frente a Venezuela, pero mediante un tercero, obviamente el Los panorama intereses. cambia, los intereses. Y tú hablas de Estados Unidos. Como socio energético, ¿quién le conviene, en tanto el Esequibo como fuente de explotación de petróleo, quién le conviene más a Estados Unidos? Una Venezuela muy ambigua, que está en negociaciones en Barbados, pero que en cualquier momento puede cambiar su posición. O Guyana. O Guyana, que históricamente para Estados Actualmente Unidos Guyana, ha sido por un supuesto. socio estado. Y que aparte es un país que no tiene fuerza Es una, política. ya no hablamos, No. ya no hablamos Guyana. de legitimidad, ya no hablamos de justicia, hablemos de conveniencia. Fíjense cómo Correcto. históricamente ha cambiado la posición de Estados Unidos con respecto al conflicto, ¿no? Sí. Anteriormente como un aliado fundamental para Venezuela y bueno, Que ha dependido netamente de la posición de Venezuela. Ujú. Y hoy en día, claro, con sus dudas, pero ha sido un aliado comercial históricamente Venezuela con Estados Unidos.
Después de la Nunca- revolución nunca- bolivariana, pues obviamente hay un cambio Y con el nunca ha dependido bolivarianismo, de la todo posición esto. de Guyana, ha dependido de la posición del gobierno que Vamos está en el a- momento en Venezuela. Ajá. Toquemos las preguntas rápidas. Ahora la pregunta número 3, que creo que es como la que, o sea, tanto la 3 como la 5 creo que son las preguntas más de detalle ponerle. La tercera, ¿está de acuerdo con la posición histórica de Venezuela de no reconocer la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia para resolver la controversia territorial de la Guayana Esequiba? Ahí en En caso de ganar esta pregunta el sí, Venezuela se estaría desmarcando de una corte internacional para resolver temas. que fue lo que explicamos hace rato, que no te estás alineando con lo que diga este organismo internacional. Pero imagínate Venezuela salir de un sistema internacional de Ajá, justicia. de justicia, ese es el problema. No, y no solo eso, sino que... Que va a dictar una sentencia cuando finalice el proceso. No, y de alguna manera, pues, es redundante que estés preguntando eso cuando estás ejerciendo el propio proceso judicial. Te estás defendiendo. Porque tú estás asistiendo a las citaciones, estás haciendo las litigaciones, o sea, estás esperando también sentencia. Entonces, si la sentencia es a favor tuyo, ¿también la vas a desconocer? Exactamente. Entonces, o sea, y no solamente por el caso de Guyana, sino por otros casos que pueden entrar que No, involucran al gobierno cuando venezolano. cuando dependas de la Corte Internacional, exacto. Claro, pero digamos, ¿Cómo te alineas? olviden un poquito en este punto, en esta pregunta con el tema de Guyana. Aquí lo dicen, con la controversia de Guyana, pero salirse del sistema internacional de justicia Delicado. es delicado, que después que haya un proceso en contra del Estado venezolano por otros temas, claro, está la Corte Penal Internacional, todo eso, pero igual, No, o sea, no, pero es otra jurisdicción. claro, es otra jurisdicción, pero es retirarte del sistema internacional de justicia. Ujú. Y entendiendo que ha habido violaciones de derechos humanos, ha habido persecuciones, aquí todo lo que ha pasado en Venezuela implica al Estado venezolano. O sea, desmarcarse y permitir tan abiertamente que esta pregunta gane el sí puede ser en cierto punto riesgoso. Ujú. No sé qué Ok. opinan ustedes. Carlos, ¿qué La opinas de esa cuarta. parte? Ajá. Yo opino que la política internacional es muy Ambigua. Blanda. flexible y ambigua. Al final son expresiones de poder absoluto. O sea, las relaciones internacionales son muchas veces, unos dirían anárquicas, otros yo diría estructuradas. Países grandes dictando las reglas y países pequeños Obedeciendo. exacto, acatándolas o buscando la forma de saltarlas. Ujú. Y muchas veces, para bien o para mal, las leyes internacionales terminan siendo meros instrumentos, meras extensiones, así como la violencia, el ejercicio de la fuerza también lo es. Ujú. Entonces yo digo que Venezuela puede ratificar la jurisdicción mañana y dentro de 3 meses la puede rechazar y así convenientemente, porque así funciona. Exactamente. Hacen como dice Alejandro, o sea, hacen la metáfora, vadean. poco a poco, Exactamente. o sea, La pregunta Así es, 4. sí. ¿Está usted de acuerdo en oponerse por todos los medios conforme al derecho a la pretensión de Guyana de disponer unilateralmente de un mar pendiente por delimitar de manera ilegal en violación de derecho internacional? Qué ojo, qué preguntas, ¿no? También son para, muy Ey, específicas. para el votante. Para la, sí. para la base. Es que Nada sencilla de bueno, y entender. la estrategia de ellos es que sean complicadas y que sea sí. Claro. Esa es la estrategia. ¿Qué de pasa ellos. con esta pregunta? O sea, ahí sí creo que en cierto punto si participaríamos, tal vez de repente un sí, porque es como si cualquier estado explotara recursos de un sitio que no le pertenece todavía, legalmente, es internacional, De que está disputado. está disputado. Está en reclamación, exacto. O sea, Punto, creo que pregunta. aquí sí como que estaría lógico porque bueno, no pueden explotar un recurso que no ha sido todavía. Ajá, la 5. Y la 5, que es otra que también hay que ponerle detalle, que es, ¿está usted de acuerdo con la creación del Estado Guyana Esequiba, o sea, un nuevo territorio federal de Venezuela, y se desarrolla un plan acelerado para la atención integral de la población actual y futura de ese territorio que incluye, entre otros, otorgamiento de ciudadanía, cédula de identidad venezolana, conforme al Acuerdo de Ginebra y Derecho Internacional, incorporado en consecuencia dicho Estado del mapa... Crear Por otro primera estado. Corintios. Filipenses. 1231. 11:31. ¿Ibas a comentar algo? Sí, o sea, a ver, para cualquiera que estudie Derecho, entiende que eso, o sea, es de lo más hasta irrespetuoso, esa pregunta. Porque básicamente es preguntarle al Estado, preguntarle al ciudadano si quiere que el Estado haga lo que tiene que hacer. Sí, Porque el Estado tiene que hacer esas cosas. Es lo mismo el tema de la soberanía. pero, a ver, O miramos sea, si el territorio es tuyo, obviamente tienes que crear un estado. Y tienes que otorgar ciudadanía. que esto también genera un cambio en la postura de a qué zona pertenece la zona de reclamación, o la Guayana Esequiba.
porque en un primer momento era que la parte norte de la Guayana corresponde a una extensión del territorio del Tamacuro y la parte sur del territorio Esequibo correspondía al Estado Bolívar. Ujú. Ahora no, cambia totalmente la estado estrategia a un nuevo. nuevo estado que, a ver, un nuevo estado con una población totalmente tan pequeña. No sé, 100.000 anteriormente, no sé si 100.000 se acuerdan. habitantes. Exacto. Son aproximadamente el 15% de la población de la República de Guyana. Entonces, fíjense que anteriormente Está muy existía aislado. una denominación territorial que era territorio federal. Ujú. Que era como un paso antes de ser Estado. De hecho, Amazonas y Bolívar fueron por mucho tiempo territorio federal antes de convertirse en Estado. Con la nueva Constitución del 99, pues esos territorios ya no existen, ahora todos los territorios son Estados. De Bueno, hecho, ahí se creó. vamos a aprovechar y damos nuestra, que era lo que también teníamos pactado, dar nuestra opinión así breve. Ajá. Que ya la dimos en aquel entonces, pero aquí puede ser un poco más amplia porque estamos hablando solo del tema. Carlos, ¿qué piensas sobre el Esequibo? O sea, ¿está de acuerdo, no está de acuerdo? ¿Cree que el territorio debe ser anexado? ¿Y cómo participar ¿O no? en el referéndum? No, no. Y del referéndum, exactamente. Respecto al referéndum, yo considero que tú hablas de la oposición. Tiene 2 minutos. Hay que ser diputado. ambiguo. Tiene diputado. Hay que ser ambiguo. O sea, considerar que es una decisión personalísima del ciudadano venezolano votar o no. Porque, o sea, seamos sinceros, comunicacionalmente queda terrible y es hasta peligroso políticamente que tú rechaces ese referéndum porque se te puede ahogar ir en contra del interés nacional y un reclamo histórico. Yo considero que el Esequibo es venezolano. O sea, históricamente, con idas y venidas, con bajones, se ha mantenido el reclamo internacional respecto a ese territorio. Ya el uso de las medidas o de los medios para una solución última, ya eso sería motivo de discusión. Ok. Pero, o sea, por ejemplo, hablar de una solución pacífica, hablar del uso de la fuerza, yo creo que al final la política internacional es muy amplia y se presta para muchos caminos. Ujú. Yo Ahorita podemos personalmente entrar no en el tema de las considero que el soluciones. referéndum no considero que Que lleve a esté ningún tan lado. desencaminado. Es una estrategia, a fin de cuentas, es una estrategia comunicacional. O sea, Ahora, sabiendo que no hay una postura clara de la oposición, ¿tú participarías, por ejemplo, en el proceso? sinceramente estoy 50-50. Lo que pasa es que también puede ser seguir el juego a esta gente. Exacto. Ah, ¿Y Un tema por qué político. legitimar. por qué tú consultas a la población el ejercicio de la soberanía, que es algo innegociable? Ujú. O sea, vas a consultar a la población, a tus ciudadanos, ¿Por ejercer qué no consulta uno de la los roles capacidad tuya de fundamentales. gobernar? Ujú. O sea, A ver, claro. o sea, de fondo me parece absurdo. Como forma de llevar a cabo el reclamo me parece una estrategia interesante. O ¿Qué Alejandro, rapidito. ¿Usted qué opina sobre el Esequibo nuestro o no? Y si tema de Sí, la sobre... constitución. Ajá. Para mí, objetivamente viéndolo, la tierra es de Es el que quien la la trabaja. trabaja. Y sé que suena feo y la cuestión... Sí, tal cual. Eso no es muy liberal de mi parte, pero no, a ver, para mí objetivamente ese territorio es de Guyana. Siento que pelear por algo que históricamente pudo haber sido nuestro, porque es verdad, históricamente sí fuera un momento Llama de el pelotón de nosotros. fusilamiento para este carajo. No, Pero hace más de 100 años que nosotros no ejercemos soberanía ya. Lo más cercano a ejercer soberanía es meter un rifle o sobrevolar un territorio, y eso no es ejercer soberanía. La última vez que sobrevoló fue hace años. Imagínense. Entonces, para mí el Esequibo no es nuestro, y ya objetivamente viéndolo como solución, yo lo veo muy complicado que adquiramos el 50% o más del 50% de una extensión geográfica de un estado. Aparte de ello, yo no me parece que hay que ir a votar el domingo, tanto por un tema político, porque siento que es caer en el juego del sistema, y porque no estoy de acuerdo con que haya que pelear por algo que ya no es nuestro. Si el guyanés o las personas que están allá quieren ser parte de Venezuela, es otra cosa. Ujú. Pero no hay que consultarle a la gente un ejemplo de aquí del estado Táchira si Guyana es de Venezuela. Hay que preguntarle a la gente que está allá. Bueno, voy yo y después va ella. Y cierra, Fabián, no sé si quiere opinar. No quiere. yo creo que, yo ya lo había dicho la otra vez, o sea, para mí ese territorio también no es venezolano. No forma parte actualmente de la extensión geográfica de Venezuela. Por temas culturales, por temas históricos. Lingüísticos incluso. Exacto. Aparte,
es lo que dice Alejandro, tienes más de 100 años sin ejercer soberanía directamente allí. ¿Qué necesidad tienes en gastar recursos? Porque el tener un proceso abierto en la Corte Internacional y aparte ser parte del proceso genera un gasto de recursos. Entonces, ¿qué necesidad tienes de gastar recursos? Ninguna. Incluso La geopolítica teniendo esto en cuenta, implica sus costos y sus beneficios. bueno, y es que ahorita vamos a entrar en eso, en ese tema. Teniendo en cuenta todo esto, yo creo que sí existe una solución, como fue la que también se planteó para el tema de las Malvinas y Argentina, que ahorita podemos hablar de eso rapidito. Pero esta forma de ejercer presión creo que es casi que no carece de Infructífera. sentido, sí, o sea, no tiene ningún tipo de sentido. Y la consulta menos. ¿Por qué vas a consultar sobre la soberanía que debes ejercer? O sobre si de verdad el territorio tú consideras que es tuyo, ¿por qué vas a consultar la defensa de ese territorio? Y obviamente no voy a ir a votar, también porque no puedo. Sí, bueno, yo también la vez pasada comenté algo, opiné, que yo decía, realmente ahí, en esa zona, no tiene nada que ver con Venezuela, ni les interesa ser venezolanos, o sea, ellos también deben ser consultados, los que viven en el territorio, y los que han sido consultados, creo que el 80% no les interesa para nada, o algo así, de ser ni de un lado ni de otro, ellos quieren ser independientes, un país independiente. Lo otro, la soberanía no se ejerció, y con respecto a la consulta, para mí hubiese sido un espacio muy apropiado para consultar a la venezolana en general, ¿usted qué cree? Y que la gente respondiera si es o no se siente que Esequibo es de Venezuela o no es de Venezuela. Creo que a la mira hubiese sido muy, muy positivo hacer un llamado masivo de todos los ciudadanos, esté de acuerdo o no con el sistema de gobierno actual, que dé su opinión al gobierno. O sea, no estamos de acuerdo en luchar por un territorio que hay que invertirle muchísimo, que creo que no hay los recursos para invertirlo, cuando no hay recursos para poner al día ni los hospitales, ni los ambulatorios, ni las escuelas, los niños van 2 días a la semana a estudiar. Sí, el problema económico de Venezuela es bastante complejo, no se alcanza a tener escuelas para que los niños vayan todos los días a clase, entonces creo que el venezolano común hubiese dado una respuesta menos política y más real, pues. Queremos el Esequibo para ejercer soberanía poniendo farmatodos, bodegones y haciendo pasar hambre. Exactamente. A ver, mi postura. Para mí el Esequibo sí es nuestro. Yo sí. Bien ahí. Yo sabía. En carrito, Aquí puro entreguito. Yo no Así los quiero es. ver negociando algo En la miniatura, yo soy el que hace las no, miniaturas, yo- le voy a poner una fraila del Jesús. Hay No, que, yo sí creo hay que que le- invertirle un poquito de No. plata al ejercicio de la soberanía. Dejemos eso morir. Exactamente. Pero no, yo sí creo que el Esequibo es nuestro históricamente. Creo que ha sido por ineptitud no solamente de este gobierno, sino de los gobiernos anteriores, de dejar que eso pasara por esta manera, incluso que someterse a un acuerdo de Ginebra que nunca lo cumplieron, porque la verdad nunca hubo una motivación real a generar acuerdos ni con Guyana, ni con los británicos, ni por parte de Venezuela, ni por los americanos. Sí creo que hay que mantener esa soberanía, son recursos estratégicos. Yo comprendo que no se vive únicamente de petróleo ni la minería, pero son recursos que tenerlos tampoco dañan, pues. Creo que tenerlos, coño, de pinga. Oro. El turismo en Guyana es Bauxita. muchísimo. Pues yo diría que sí. Pues, en serio, yo diría que sí. El turismo Oro. es algo interesantísimo por allá. Oro. Vamos a ver si nos lanzamos un Bauxita. full day en Guyana. Aluminio. En esa plataforma continental El hay coltán. más petróleo que en Kuwait, que es Exacto. uno de los principales productores petrolíferos del mundo. Y se va a Tenemos, dejar así. y a ver, hubo una sublevación por Así lo- parte de una población de ese territorio en su momento, cuando Venezuela era chévere, porque ahorita obviamente Venezuela no es chévere. Venezuela... Ajá. Es el patito feo para... Pero vamos a hablar rapidito Ajá. de las posibles soluciones. Pues ya va, antes, yo no he dicho que voy a hacer. ¿Usted dijo que sí? Claro que yo no sé si voy a votar o no. ¿Va a votar o no? El tema del referéndum. Creo que se debió haber participado. Ojo, si la postura es no participar, se respeta. Creo que si el liderazgo legitimado debe haberse pronunciado explícitamente, no decir, porque también concuerdo, por ejemplo, con María Corina que dice, no hay que preguntar lo que la Constitución te establece, que es ejercer la soberanía.
Pero si ya está, tampoco hay una postura clara de si participar o no. Entonces eso ha abierto la posibilidad de que diversos factores de la oposición sean ambiguos, la plataforma unitaria dice, bueno, participe el que quiera, no ¿Va a vamos a jugar a participar nadie. o no, Abigail? Yo no voy a participar. Va a salir escondido No de voy la a casa ese día y va a participar. No voy a participar. Pero sí creo que se Si debe vemos su participar. carro en la calle Yo- ese día, Y por ejemplo, yo creo que se debe haber fotografía. votado sí, no. Ah, ok. Buenísimo. Complicado, confundido. Pero creo que se debió haber participado y, Está como los y exámenes tomar de- una decisión de cuál es la votación que vamos a Como el examen de tomar. pensamiento social de la iglesia, ¿se acuerdan? Era todo Sí, selección exacto. simple. Pero sí, yo no voy a participar, creo que se debió haber participado, incluso estratégicamente comunicacional, para que el gobierno tenga la posibilidad de decir 5 millones son míos. No, yo sí creo que hubiese sido muy bueno que participaran masivamente y que todos los factores políticos fueran parte Así del nadie se proceso. pase crédito de esa movilización. Hubiese sido excelente. Solo para estrategia política y comunicacional. Ahora, si el Esequibo hay que rescatar o no, obviamente también Y creo que más se debe porque haber hubiese- consultado a la gente explícitamente. ¿Quiere mantener la defensa Y del hubiese, Esequibo? no, y hubiese sido un batacazo, porque si tú mandas a votar, sí, no, ponle. Y si ese resultado gana, ¿cómo queda el Ujú. gobierno ahí? Exacto. O sea, sabiendo que la oposición tiene el liderazgo como para llevar a cabo un proceso así. Sí, yo creo que sería una Hubiese postura sido un más clara, batacazo. una postura Ujú. más clara que sería positivo. Y si el tema era no votar, ser claro en no votar. Y Claro. según como comentamos estos días con Alejandro, o sea, si hay un liderazgo legítimo en este momento, que ese liderazgo decida qué es lo que se va a hacer. Ujú. De una forma clara. O hasta mandar a votar nulo. También a ver, puede ser. a ver o qué tantos no votar, votos nulos o sea, había. Algo Exacto. así de repente. Ajá. Uy, para mí es un tema delicadísimo. O ¿El sea, voto nulo? No, el tema de cuando Qué ya frío, hablas ¿no? de soberanía nacional, de una postura o lo otro, porque por un lado se puede llegar a argumentar que le estás haciendo el juego al gobierno, por el otro, si tú vas en contra, pues pueden llegar a decir, pueden llegar a argumentar y sería válido que tú estés en contra del interés Ajá, nacional ¿qué- y de la, qué de los- posible- de la soberanía. ¿Qué solución Eso usted le daría, Carlos? Así, suponiendo que usted tuviese el poder, ¿qué solución? También factible, ¿no? Si le digo, me funan. ¿Qué solución daría? No. Intervención armada. Intervención No, armada. no, Tampoco. Bueno, pero no la rechazo. por eso, dala que sea factible. O sea, Que tú te consideres oponías al que acuerdo sea- de Ginebra que diga que no puede haber intervención armada. ¿Tú crees que en algún punto debería haber la intervención armada? Pregunto. No, pero no se habría que cerrar la posibilidad. Claro, pero el acuerdo de Ginebra lo cierra totalmente, por ejemplo. Zona gris. Negación plausible. Pero mójate, Carlos. realizas Demasiado hechos. frío. No, realizas- parece un tibio. realiz- Le voy a decir Sergio más ahora, realizas adelante. hechos intermedios que no pueden ser, que en caso de que te acusen, nunca vas a poder llegar a aceptar responsabilidad porque fácilmente lo puedes negar. Por ejemplo, lo que hacen los marroquíes día a día con España, liberando gran cantidad de migrantes, generando esa presión demográfica y inestabilidad en el país. Ujú. Se puede llegar a acusar fehacientemente a Marruecos de que están actuando de mala fe a España. Mm. Ese tipo de herramientas que dentro de la política internacional son muy ambiguas. Ujú. Pero no voy a ahondar mucho en ese tema porque es un territorio muy espinoso y no es el objeto de este capítulo. Ok, Camilo. Solución. Obviamente hay que mantener los procesos pacíficos de resolución de conflictos. Ya partió el lapicero. lapicero. No, Ajá. Anthony. No sé si mantener los acuerdos de Ginebra. Creo que sí debe haber un nuevo. Además, que el acuerdo de Ginebra se firmó primeramente con el Reino Unido, no directamente con la República Cooperativa de Guyana. Un nuevo acuerdo que establezca un método claro, porque ahí dice únicamente, ok, medios pacíficos y siempre pacíficos hasta el final, pero no dice cuál va a ser el medio, cuántas veces se van a sentar, cuándo se van a sentar, quiénes van a ser los intermediarios, o sea, no hay nada claro que establezca. Un nuevo acuerdo se debe hacer, pero tampoco descartar el uso de la incursión militar. Coño. No descartar, no digo que como primera opción, pero no lo descartaría. Como segunda. Todas las opciones están sobre la Todas mesa. las Todas las opciones. opciones. Yo también buscaría un nuevo acuerdo. Y me iría justamente por el ejemplo que di hace rato, algo muy China-Hong Kong. Buscaría la forma de llegar a un nuevo acuerdo en el que después de cierto tiempo, Tengo un estatus especial. ajá, o sea, que tenga un estatus sí, especial bueno. y después de cierto tiempo se anexe al territorio venezolano bajo un estatus especial como, no sé, como lo que sería Puerto Rico para Estados Unidos, una cosa así. Territorio de administración especial. Ajá, sí, algo así. Creo que Eh, sería una Yo quería opción para mí, acotar factible. rápidamente Guyana. No hemos hablado, mucha gente dirá este país donde queda, no lo podrán ubicar en el mapa. ¿Qué es Guyana?
Un territorio. Un país, Un país ex colonia británica Ujú. donde prácticamente no tienen nada que ver con la población latinoamericana Ajá. en general, donde la mayoría de la población no son De hecho, no se parte ni de Comebol. Eso iba a decir, no tiene ni... Afro- ni- No tiene selección, pero en CONCACAF. Ajá, no participan afroguyaneses o en Conmebol. indoguyaneses. Ujú. O sea, gente que vino de la India o de, pues, de las colonias africanas. Hablan principalmente el inglés. Solo Y un toque- 15% viven en el Esequibo. El Esequibo representa 2/3 de su territorio, o lo representaría en caso de que fuese de ellos. Pero, O sea, es una cuestión pero fíjate, delicada que para eso ellos. suena triste, pero es que a ninguno de los dos estados le importa a la gente que vive ahí. Yo Le creo importa que son los sí. recursos. Pero yo como gobierno ¿Será que- es lo que... O sea, Pero eso era triste. Amplio- Pero ya va, a Guyana en serio le importa ese 15% de la población, le importa probablemente las no. riquezas que hay. Probablemente no. Y al Y- Estado venezolano le importa en serio esa gente. Suena Y a- triste y suena feo decirlo. Pero- Los guayaneses no les interesa ser ni de Guyana Sí, ni venezolana. Por eso amplío mi respuesta con que primero deberíamos, o sea, el gobierno venezolano, tanto este como el que venga, debería resolver primero los problemas del venezolano, los problemas económicos de Venezuela, para que a esas personas les interese Ven y y para acá. tener un aval de dominio público allá en el territorio Esequibo para decir, estas personas se sienten venezolanas y poder darles ese estatus en el que yo considero que sería como la solución más factible. La propuesta que hizo Charles Dumas Farías en el gobierno de General Francis, que esto ya lo vimos en un podcast, en unas entrevistas, donde él decía que él estuvo allá, vivió en un campamento allá con un grupo de jóvenes, hizo propuestas de hacer presencia en la frontera para poder tener temas de salud, de movimiento Para darle económico, asistencia. comercial, asistencia, que la gente le interesara. venir Simpatizara hacia- con hacia Venezuela. la frontera de Es Venezuela. interesante, eso es Sí. herramientas de Sí, poder en ese blando, momento. de poder blando, o sea, Pero, Eso sí, es exacto. soberanía. Ujú. Y no se ha hecho. Y si en serio, por ejemplo, Venezuela y Guyana pusieron a través del protocolo de Puerto España una pausa, los acuerdos de Ginebra, o sea, bueno, vamos a darle con todo, pues. O sea, Ajá, pero bueno. bueno, hablando de, ya para terminar, Guyana ha sido uno de los países que más ha crecido en los últimos años, probablemente está en el top 5. Solamente en pandemia, cuando todo el mundo estaba bajando, Guyana tuvo un crecimiento de un 43% de su Producto Interior Bruto. Solamente Igual ese que año. China. ¿Y qué coincide con esa época? Que comienzan a explotar Claro, los recursos naturales. sus primeros yacimientos petrolíferos y están teniendo una gran transformación económica. Entonces habría que pensar qué tan dispuestos ellos están a perder eso. Y porque, a ver, O sea, la la cuestión es Guayana sí que es complicada el único para territorio que están disputando ellos con otros estados. Con Surinam Ellos tienen tienen con también un Surinam, reclamo. tienen otro territorio, tal vez en menores proporciones, pero que también están reclamando y que están ejerciendo soberanía Guyana en comparación con Surinam. Pero bueno, Surinam, no Pues- somos surinameses, así que no... Sí, cuando tengamos público en Surinam haremos un episodio Exactamente. sobre ese, Bueno, pero ahí sobre puede, ese ahí caso. puede haber un potencial aliado, como Marruecos, como España. Tiene sus reclamos territoriales con Marruecos, muchas veces se apoya a Argelia, que también los tiene. O sea, al final termina siendo una pinza, vamos a decirlo así. Y Guayana está en el medio. Ajá, con respecto, bueno, no sé si... Es que este tema fue muy extenso. Yo creo que lo de Ecuador podemos dejarlo El para... tema de Ecuador, pues nada, tenemos presidente nuevo, Exacto. ya juramentado, Sí, será un mandato de 18 meses, si no me equivoco, año y medio. Pero yo Eh, creo que si acaso podemos intentar hacer un video corto estos días Ajá. explicándolo porque es que ya nos extendimos la hora. No, sí. Y es un tema interesante el de Ecuador que, bueno, es como ponerle fin al correísmo, sí, ¿no? Estén atentos a las redes sociales, vamos a hacer un videito corto de Ecuador. referente a Ecuador. Vamos a poner unas gaitas ahí. Ajá, vamos cerrando. Redes sociales, Camilo. Bueno, tenemos mi red social @rocacamilo1. Carlos. No, tengo que cambiar el nickname, no lo voy a decir. No lo vas a decir, Ay, bueno, dígalo, yo sí lo voy a mientras poner. tanto. C-A-R-L. Sí, tengo que cambiarlo, es complicado. Ajá. Tenemos aquí Anthony for Liberty, Por a aquí. los asistentes de producción Ah, allá, digo, por redes sociales. Alejandro.28.03. asistente de producción 4, La La asistente. Fabiana 13 días. asistente de producción 69, Asistente de producción de tercera edad. y aquí las... Nana Roca Anticarro. Ya estamos listos. Epa, bonito el evento de transparencia, ¿verdad? Sí, Tuvimos. El video quedó me chévere. parece que quedó chévere, tuvo mucha Bonita receptividad, dinámica. Y no, chévere actividades con los jóvenes. Muchas organizaciones, muchos jóvenes muchas trabajando. organizaciones.
Y bueno, proyectos como el de nosotros. Estuvo la asistente de producción 69 con música en vivo. Tocó batería. Tocó batería. Interesante. Hubo organizaciones. redes sociales también Sí, en Roca Fabiana, que van a subir videos de la presentación Del que evento. tuvo, del evento. Ya estamos listos, y ¿no? gracias a Transparencia por invitarnos, por darnos, al profesor Mauricio, por darnos la posibilidad de presentarnos como proyecto ahí, como Sociométrica. Y bueno, Feliz Navidad. feliz Navidad para todos. Feliz Navidad a todos. Saben lo Chao. cotidiano, hoy han cumplido su misión y están de viaje